La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de esta semana. Laboralmente podríamos afirmar que hoy, viernes, termina la semana. Viernes 4 de septiembre del año 2020. Voy a comentar con usted un tema que no sé si le haya a usted prestado atención, si haya advertido usted en estos 2 años, en estos últimos 2 años, la existencia del mismo. Mire, la legislatura actual, la 64, la 64, entró en funciones el 1 de septiembre del año 2018, el año de la elección presidencial. Y también elecciones federales y hubo elecciones en muchos estados del país. Muy bien. Entraron en funciones 500 nuevos diputados y 128 senadores. En el caso del Senado, de los 128, los partidos de oposición tienen alrededor de 60 diputados. Números más, números menos. En el caso de la Cámara de Diputados, de los 500, posiblemente haya de la oposición, ¿qué le gusta a usted? 200. Muy bien. Vale la pena que nos preguntemos, ¿por qué en esos 2 años, del 1 de septiembre del año 2018 al 1 de septiembre de este año, del 2020, es decir, 2 años exactos, bueno, más 3 días, ¿a qué se debe el silencio casi sepulcral de la oposición? Alguien me dirá, Ángel, pero no, hombre, han criticado en las cámaras y dicho y esto, y han propuesto esto y lo otro. Pero no me refiero a eso. Me refiero a algo más práctico. Mire, creo que coincidiremos usted y yo en que ya de una manera más clara, evidente incluso diría, a partir del 1 de diciembre del año 2018, estaríamos hablando casi de 19 meses, 21 meses. Muy bien. En esos 21 meses, López nos ha brindado un sinnúmero de desatinos, ocurrencias, mentiras, cifras inventadas sin relación alguna con la realidad, torpezas, babosadas mil, de él y de los suyos, de los funcionarios más cercanos. La pregunta entonces surge imposible de detener. ¿Cómo la oposición, teniendo esa mina riquísima en argumentos para exhibir a López y los suyos, no fueron esos errores, esos desatinos utilizados sistemática y permanentemente, diría yo cotidianamente, todos los días, en cada uno de los distritos donde tiene presencia la oposición, en cada uno de los municipios donde tiene presencia la oposición, en cada una de las entidades federativas donde tiene presencia la oposición? ¿Cómo es posible que no hayan llevado a cabo, decía, una campaña sistemática, permanente, de rebatir las tonterías del presidente, sus desatinos, de explicar con números claros, sencillos, el daño hecho por este gobierno, por sus decisiones en materia económica y política, al grado tal que estamos prácticamente del borde del precipicio? ¿A qué se debe que haya enmudecido en ese sentido la oposición? Porque no es lo mismo pelearse en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. ¿Quién ve el canal del Congreso? Pues lo ven los camarógrafos, los que están ahí tomando, pero de ahí en fuera es un canal inexistente para decenas de millones de mexicanos. Hay mexicanos que no tienen idea de que hay un canal que se llama Canal del Congreso. Repito pues, ¿por qué la oposición desaprovechó ese filón de oro
de las tonterías, desatinos, errores, babosadas, daño a la economía, a la vida política, a la vida cultural y social del país. ¿Por qué? ¿Cobardía? ¿Oportunismo? ¿Tendrán acaso temor de que le saquen 2, 3 prietitos en el arroz, como se dice? ¿O temor de que si es efectiva su campaña de exhibición, de desnudar este gobierno de incapaces dirigidos por un incapaz, podrían tomar represalias contra ellos? No sé a qué se deba, pero el resultado es que hoy, 2 años después de haber entrado en funciones esta legislatura, prácticamente han enmudecido. Yo entiendo que los seguidores de López, los diputados, los senadores que babean ante López y desdiciéndose de posiciones anteriores a partir del 1 de septiembre del 2018, loan y López y la 4T y es lo máximo, etc. Yo lo entiendo en esas personas. Tienen algo que defender, una posición política, la posibilidad de una carrera política posterior. En algunos otros casos es el dinero que reciben mes a mes por nada hacer. Pero me refiero a los otros, a los que les interesa triunfar como oposición para llegar a los gobiernos estatales, al gobierno federal, a los distritos federales, a los municipios importantes para gobernarlos con eficacia, con eficiencia, con honradez, con transparencia. ¿Por qué, pues, han enmudecido 2 años? Es una pregunta que valdría la pena que cada uno de los partidos de la oposición, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD, contestaran de manera clara y directa. En cada uno de los distritos donde tienen presencia, en cada uno de los municipios donde la tienen, en cada uno de los estados donde tienen presencia, mucha o poca, mediana, tienen que salir a aprovechar estos meses de aquí a junio del año que entra, a salir a decir lo que está pasando con esta gobernación errática, de incapaces y dañina para el país y su economía. ¿Quién puede ocultar hoy la suerte de millones y millones de familias por las pérdidas, en algún caso, de empleo formal y en otros de un empleo informal o del ingreso que tenían mediante un trabajo de puras propinas o puras comisiones, etcétera? ¿Se ha preguntado usted por qué ese enmudecimiento casi sepulcral de la oposición? ¿Será, repito las preguntas de hace un rato, por oportunismo, por plena y evidente sinvergüenzada o por miedo a que le saquen sus verdades? En cualquiera de los 3 casos han dejado correr la especie, correr las mentiras de López sin control alguno. No hay oposición en el país. Hay que reconstruir ese tejido opositor a la brevedad posible. Hay que pensar en la obligada, imperativa unidad de facto de los partidos de oposición con un objetivo muy claro: evitar que Morena controle Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre del año próximo. La única forma de hacerlo es con el voto, respetando la ley, votando, estando conscientes de qué se trata. De otra manera, la suerte de este país va a ser de pronóstico reservado. ¿Está usted dispuesto al menos a pensar en esta situación? ¿A prestarle unos minutos en el medio tiempo de algún partido de fútbol, por ejemplo? O cuando no haya fútbol, comentar con el compadre: oye, compadre, fíjese que el loco de Verdugo dijo esto, ¿por qué no nos echamos acá unas chelas bien frías y platicamos? Él recomienda las Pacifiquitos, que dice que son muy buenas. ¿Por qué no compramos una media docena de caguamitas ahí de tamaño regular, Pacíficos, bien frías?
y vamos a comentar de eso. Véngase para acá, compadre. Hay que discutir eso. Hay que entender cuál es la tarea que tenemos como ciudadanos frente a nosotros. No es tarde para empezarla. Se ha perdido tiempo, es cierto, pero todavía nos quedan algunos meses que debemos aprovechar. Porque si nada hacemos, no habrá justificación alguna para lo que vamos a padecer de ganar Morena el control otra vez de la Cámara de Diputados. Acuérdese usted de mí. Le agradezco su atención aquí conmigo en esta mañanera, que ya es una experiencia que usted conoce, que compartimos. Y quiero que se quede con esa petición. Piense en lo que le dije. ¿Por qué enmudeció la oposición? Y si llega usted a una conclusión, compártala con los amigos, con los parientes, con los compadres, en la mesa del dominó o viendo un partido de fútbol. Porque el futuro de los suyos, y de no solo de los suyos, sino de los hijos de los suyos, está en juego. Gracias pues, y perdone usted esta insistencia, pero creo que lo que se viene nos obliga a participar de manera activa y consciente, como verdaderos ciudadanos. Gracias, y lo espero mañana, sabatina y dominical. Va a haber, y van a estar buenas las dos. Gracias.